Hola, soy Marvilán y bienvenidos a este curso de 21 días sobre el trabajo del poder del espejo. Hoy trabajaremos en el día 3. Controla tu monólogo interior. Hoy vamos a aprender más cosas sobre cómo cambiar los mensajes que te envías a ti mismo, limpiando pensamientos negativos del pasado para que puedas vivir el presente. Ahora que ya has llegado al tercer día del trabajo del espejo, pregúntate, ¿qué sientes que has creado si has creado un vínculo más estrecho con tu amigo el espejo? ¿Es así? Cada día que practicas el trabajo del espejo, puede que te enamores de ti mismo un poquito más. Cada día te resulta más fácil repetir las afirmaciones positivas y creértelas. La mejor forma de amarte a ti mismo es liberarte de todos los mensajes negativos de tu pasado y vivir en el presente. Hoy me gustaría que trabajáramos juntos en cualquier de lo que yo llamo el monólogo interior, es decir, lo que tú estás diciéndote a ti mismo mentalmente. Es bastante normal que nos creamos los primeros mensajes que nos transmiten nuestros padres, profesores y otras figuras de autoridad. Probablemente te dijeron cosas como: deja de llorar como un bebé, nunca limpias tu habitación, ¿y por qué no haces la cama? Hiciste lo que la gente te dijo que hicieras para ganarte su cariño. Cuando eras joven, puede que pensaras que solo sería una persona aceptable si hacías ciertas cosas. La aceptación y el amor estaban condicionados. No obstante, creo que es importante que te recuerde que la aprobación de los demás se basaba en sus ideas sobre lo que valía la pena, y eso nada tenía que ver con tu propio mérito. Estos primeros mensajes alimentan tu monólogo interior. La forma en que nos dirigimos a nosotros mismos internamente es muy importante, porque se convierte en la base de lo que luego expresamos en palabras. Crea la actitud mental subyacente a nuestras acciones y con la que atraemos nuestras experiencias. Si nos menospreciamos, la vida tendrá muy poco valor para nosotros. No obstante, si nos amamos y apreciamos, la vida puede ser maravillosa, un valioso don. Si eres desgraciado o te sientes vacío, es muy probable que culpes a tus padres, o al Todopoderoso, o a tu pareja, o a cualquier otro que tengas a tu alrededor. Y ellos van a decir, o tú siempre vas a decir, ellos siempre tienen la culpa. Pero si lo haces, seguirás estancado en esa situación, en tus problemas y en tus frustraciones. Echar la culpa a otros no te dará la libertad. Tus palabras son muy poderosas. Empieza a escuchar detenidamente lo que dices. Si observas que usas palabras negativas o limitadoras, puedes cambiarlas. Si oigo una historia negativa, no voy por ahí contándoselo a todo el mundo. Creo que ya se ha extendido demasiado y no la divulgo más. No obstante, si oigo una positiva, se la cuento a todo el mundo. Cuando estés con otras personas, escucha atentamente lo que están diciendo y cómo lo dicen. Observa si puedes conectar lo que dicen con lo que experimentan en su vida. Muchas personas viven en un eterno debería. Mi oído está muy sensibilizado a las palabras debería hacer esto, debería hacer lo otro. Eso es como si cada vez que la oyera sonara una campanita. He conocido a personas que le han repetido hasta una docena de veces en un párrafo el debería. Y estas mismas personas se preguntan por qué en sus vidas es tan rígida, o por qué no pueden salir de su situación. Quieren tener demasiado control sobre cosas que no pueden controlar. Están ocupados haciendo daño a otra persona o a sí mismas. Practica un monólogo interior positivo mientras haces tu trabajo frente al espejo, creando únicamente frases positivas respecto a ti mismo y repitiendo solo afirmaciones positivas. Y
se entromete algún monólogo interior negativo de tu infancia, conviértelo en una afirmación positiva. Por ejemplo, nunca haces nada bien. Se puede convertir la afirmación en soy una persona capaz y puedo afrontar todo lo que me pasa en la vida. A medida que te vas prestando más atención a ti mismo y a los demás, te vuelves más consciente de lo que dices, de cómo lo dices y por qué lo dices. Ser consciente de esto te servirá para cambiar tu monólogo interior y convertirlo en afirmaciones para alimentar y sanar tu cuerpo y tu mente. ¡Qué maravilla forma de amarte a ti mismo! Afirma: me libero de todos los mensajes negativos del pasado, vivo el presente. Ahora vamos con el ejercicio del trabajo del espejo para este día. Colócate de pie o sentado delante del espejo de tu cuarto de baño, de tu habitación o cualquier espejo que tengas en tu casa. Mírate a los ojos. Repite esta afirmación. Todo lo que me digo a mí mismo, me lo digo con amor. Sigue repitiendo. Todo lo que me digo a mí mismo delante de este espejo, me lo digo con amor. ¿Hay alguna frase que te dijeran cuando eras pequeño que no puedas sacarte de la cabeza? Por ejemplo, eres estúpido, no eres lo bastantemente bueno, no eres obediente o cualquier otra cosa que recuerdes. Tómate tu tiempo para trabajar con las frases negativas y convertirlas en positiva. Es decir, soy inteligente. Soy más inteligente de lo que pienso. Soy un genio que tiene ideas creativas en abundancia. Soy una persona magnífica. Soy agradable. Soy adorable. Merezco que me amen. Elige una o dos de estas afirmaciones positivas y repítelas una y otra vez. Repítelas hasta que te sientas cómodo con ellas. Cada vez que pases delante de un espejo o te veas reflejado en alguna parte, detente un momento y repite esas maravillosas afirmaciones. Recuerda que el poder está dentro de ti. Y ahora quiero que te dirijas a ese diario que ya llevamos desde hace 2 días. Si no lo puedes hacer en este momento porque vas deprisa, por favor recuerda hacerlo durante el día en lo que tengas tiempo. Pero no olvides anotar las respuestas a estas preguntas. ¿Has contado alguna historia negativa hoy? Escribe cuántas veces las has repetido y a cuántas personas se las has contado. Ahora escribe algo positivo que puedas contarles a esas personas mañana, por ejemplo, que les ayude a sentirse mejor consigo misma y con las personas que las rodean. Escribe la palabra debería. A continuación, haz una lista de palabras que puedes usar en su lugar. Te sugiero que empieces con la palabra podría. Es decir, en vez de escribir debería ponerme a trabajar en el proyecto, sustitúyola por podría ponerme a trabajar en el proyecto. Pega varias de las nuevas afirmaciones positivas que has aprendido hoy en tu espejo para repetirla cada vez que la veas. Colócalas en un pequeño papel y la colocas al lado del espejito. A la medida que te veas en el espejo la vas leyendo. Recuerda que tus pensamientos del corazón siempre los puedes elegir desde tu mente. Muchos tenemos conceptos peculiares respecto a nosotros mismos y muchas normas rígidas sobre cómo deberíamos vivir. Eliminemos para siempre la palabra debería de nuestro vocabulario.
Debería es una palabra que nos esclaviza. Cada vez que las utilizamos, los únicos perjudicados somos nosotros. En realidad, es como si estuviéramos diciendo, no soy bastante bueno. ¿Qué puedes eliminar ahora de tu lista de debería? Sustituye debería por podría. Podría indica que tienes una opción y tener una opción equivale a libertad. Hemos de darnos cuenta de que todo lo que hacemos en la vida es por elección propia. En realidad, no hemos de hacer nada. Siempre podemos elegir. Ahora vamos a hacer una pequeña meditación. Por favor, colócate en un sitio cómodo. Puede ser sentado o acostado. Haz una respiración profunda y exhala. Nuevamente una respiración profunda y exhala. Siente cómo se relaja tu cuerpo. Siente que el amor te rodea por todas partes. Imagínate como una persona feliz, sana y realizada. Visualiza tu vida tal y como te gustaría que fuera, con todo detalle y convencido de que te lo mereces. Ahora, sintoniza con el amor que hay en tu corazón y déjalo fluir. Que inunde tu cuerpo de energías curativas. Deja que tu amor fluya por la habitación, que envuelva tu casa, hasta que sientas que te encuentras en un enorme círculo de amor. Siente la circulación de ese amor que sale de ti y que regresa a ti. El amor es la fuerza curativa más poderosa que existe. Deja que purifique tu cuerpo. Tú eres amor. Y eso es cierto. Que tengas un bello y maravilloso día. Gracias por haber estado aquí.